Bueno, si les parece, vamos empezando. Bien, antes que nada, Gisela, te agradezco un montón haber accedido a charlar con nosotros y les agradezco a los chicos que se sumaron. Sé que estamos en épocas complicadas, parciales y demás. Em, Voy a pasar a hacer una breve presentación para quienes no la conocen. Gisela es diputada nacional por la provincia de Santa Fe. Forma parte del PRO Santa Fe desde 2009, perdón, y actualmente es su vicepresidenta. Eh, Entre sus temas de trabajo e interés se encuentran la acción social a través de las políticas públicas abocadas a la niñez, el hambre, la obesidad y la pobreza, la transparencia democrática y el liderazgo político, la prevención y las políticas públicas de lucha contra la tuberculosis y el SIDA, y las cuestiones legislativas vinculadas a los derechos de las personas con discapacidad, educación, el cuidado del ambiente, la protección de los animales y el desarrollo productivo local. También es autora de uno de los proyectos de ley de educación ambiental y eso es justamente lo que nos trae hoy acá y va a ser el core de nuestro encuentro. Así que nada, Gisela, te agradezco un montón y todo tuyo, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias Cecilia, gracias a todos por estar en este momento que entiendo es de exámenes. Yo no lo voy a hacer tan largo para que después podamos charlar entre nosotros, pero sí les quería contar un poco el recorrido que tiene este proceso de sacar una ley en el Congreso, ¿no? Que por ahí a veces para los legisladores son cosas comunes y para ustedes les parecerá que es rápido, pero bueno, cuando vean un poco qué pasó con esta ley de educación ambiental se van a dar cuenta que los procesos legislativos llevan mucho tiempo, requieren de muchos consensos, de mucho diálogo y sobre todas las cosas eh, requieren que instalemos en la agenda los temas de los cuales se empieza a hablar, ¿no? Entonces, quería empezar un poco contándoles algo que creo que es como lo principal, que es que ustedes, porque son muy jóvenes, nacieron ya en un mundo que tiene alguna conciencia ambiental, ¿no? Y el ambiente ya está en la cabeza de cada uno de ustedes y en los intereses. Probablemente muchos de ustedes tengan algún interés de trabajar cuestiones ambientales. Pero cuando yo terminé la secundaria, allá por el año 94, tema ambiental no se hablaba, no existía, ni siquiera estaba la posibilidad de estudiar una carrera que tuviera que ver con temas ambientales. Esto es para marcar un poco como el 94, que es un poco el año en que yo termino la escuela secundaria, también es el año de la reforma de la Constitución Nacional y creo que es ahí cuando empieza todo, ¿no? Cuando en la reforma de la Constitución aparece el ambiente como un derecho constitucional. Y creo que ese es el momento, me parece, más bisagra que todos tenemos de empezar a pensar que el ambiente era un tema que nos preocupaba, que lo de la famosa capa de ozono no nos quedaba tan lejos, que no era algo que iba a pasar dentro de 100 años, sino que nos podía pasar antes, y que los temas ambientales iban a empezar a ser parte de nuestra agenda. Igualmente, en los 90, si ustedes miran un poco la agenda pública de los 90, por ahí el tema ambiental más trascendental es el famoso riachuelo, ¿no? Como que ese es el tema de la agenda ambiental de los 90, pero no nos vamos a encontrar todavía en los 90 con temas ambientales como los que hoy ya empezamos a discutir. Y hago esta caracterización del contexto sin aburrirlos para que ustedes tengan un poco de idea cómo en pocos años empezamos a tener en la agenda pública el tema de ambiente y es tan fuerte hoy que si ustedes miran currículas educativas, legislaciones, tratados internacionales, agenda de los líderes mundiales y hoy en el Congreso muy cerca de una ley de educación ambiental en la Argentina, ¿no? Esto quizás hace 20 años atrás era impensado
y hoy es una realidad que estamos viviendo, para bien y para mal, porque digo que entramos a discutir el tema de ambiente cuando el ambiente ya está en rojo, ¿no? No lo pudimos hacer en el momento que quizás lo tendríamos que haber hecho, que era en esos 90, cuando la Constitución ya lo marcaba, de poder haber profundizado las cuestiones ambientales y no llegar ahora, que para muchas cosas todavía estamos a tiempo, hay muchas otras que hay que arreglarlas y hay otras que ya están rotas, ¿no? Y que será muy difícil volver a compaginarlas. Cuando presento el proyecto de ley de educación ambiental, lo hago convencida de que si queríamos hablar de ambiente y tener política pública ambiental, teníamos que empezar por el principio. Y ese principio, sin lugar a dudas, para mí era la escuela. Y la escuela, cuando hablo de la escuela, hablo de lo formal y lo informal, pero digo, no podemos pensarnos en una Argentina que empieza a discutir y a transitar las cuestiones ambientales sin tener una educación ambiental. Yo creo que esa era la base es la base de absolutamente todo, porque a veces le dejamos a los chicos la idea de que hay que cuidar el ambiente, de que hay que respetarlo, pero sin el contenido mínimo que tiene que tener y sin un Estado que se hace responsable después de lo que se tiene que hacer responsable. Por eso yo empecé a pensar esto con parte de mi equipo de, bueno, tenemos que tener una ley de educación ambiental en la Argentina. Y esta ley de educación ambiental en la Argentina tiene que tener por lo menos la mirada de que sean presupuestos mínimos para la educación ambiental, sabiendo que la educación está en manos de las provincias y que desde el Estado Nacional no se puede decir, bueno, usted tiene que dar este contenido o este otro. En una Argentina que es federal, necesitábamos que la ley de educación ambiental pusiera dos cosas primero. Una es este sentido de equidad, ¿no? Y de igualdad, si se quiere, en términos de la educación. O sea, que todos los chicos de todo el país pudieran recibir en su currícula educación ambiental y no quedara librado solamente para aquellos donde sus jefes de gobierno o gobernadores decidían que podía haber, porque si no, no igualábamos en materia de educación. Y este es un poco el sentido de tener una educación ambiental a nivel nacional. Y esto creo que se va a lograr con la ley si logramos sancionarla. Y por el otro lado, lo que busca la ley de educación ambiental es decir, bueno, a partir de ahora, teniendo una ley de educación ambiental, sentémonos los gobernadores a través de sus ministros de Ambiente y de Educación con el gobierno nacional y empecemos a tejer cuáles son los contenidos que tiene que tener Argentina en materia de educación ambiental. Esto es, ¿cómo vamos a enseñar las cuestiones de ambiente? ¿Las vamos a enseñar con una materia suelta o las vamos a enseñar un poco lo que pretende la ley de manera transversal? Porque creo que lo ambiental es transversal a todas las materias que uno tiene mientras es estudiante. En este sentido, digo, mientras uno estudia en la escuela primaria, en la escuela secundaria, se va a encontrar con que parecía que lo del ambiente queda como separado. Bueno, a ver, si vamos a estudiar ambiente, que sea parte. No, ambiente es parte de un proceso histórico, es parte de la geografía, de la reconversión geográfica, es parte de la matemática, es parte de las ciencias y de la literatura también y de las leyes. Entonces busquemos que la educación ambiental tenga este sentido transversal y podamos formar, por un lado, a los docentes y por el otro lado a los alumnos, ya sean de lo formal, digo, como de lo informal. Cuando hablamos de lo informal es cómo vamos a entrar en aquellos lugares donde se enseñan oficios, donde no son el grado normal de la escuela, pero sí, digamos, tiene que ver con toda la educación no formal que el Estado se compromete en esta ley a darla, ¿no? Esto es, hay un Estado comprometido a decir la educación ambiental es parte de las prioridades educativas de la Argentina. Así que cuando nosotros presentamos el proyecto allá por el año 2015, empezamos con esta idea. El proyecto tuvo, para que ustedes tengan una idea, un recorrido que es del 2015 al 2020 sin parar de presentarlo, sin parar de intentar ponerlo en la discusión de las comisiones
y creciendo en la cantidad de diputados que presentaban temas de educación ambiental, como que, bueno, se iban acumulando los proyectos, pero no lográbamos que llegara al recinto. Y esto es un poco la lógica de lo parlamentario, ¿no? Lo parlamentario requiere que algunas cosas entren en la visibilidad pública, del empuje, si se quiere, de las agendas de la sociedad civil. Yo creo que acá tomó un rol fundamental la sociedad civil empujando este proyecto, pidiendo una ley de educación ambiental. Y por el otro lado, los poderes ejecutivos comprometidos con este tema. Nosotros en el año 2018 habíamos conseguido que el COFEMA, que es el Consejo Federal del Ambiente, donde están todos los ministros de ambiente de las provincias, firmaran el compromiso con esta ley de educación ambiental y dijeran, bueno, esta es la ley que nos interesa promover. De ahí llegamos a la comisión, llegamos a la comisión y en este proyecto tenía 3 giros. Uno era el de la Comisión de Recursos Naturales, el otro era la Comisión de Educación y el otro era la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Y tuvimos despacho de esas 3 comisiones. Pero aún siendo gobierno no pudimos llevarlo al recinto. Aún siendo oficialistas en el gobierno, nosotros no pudimos llevar la ley de educación ambiental al recinto. ¿Por qué? Por resistencias, por acuerdos parlamentarios, por varios motivos que hacen que la ley pase de comisión, pero no llegue donde tenía que llegar. La volví a representar y este año, sorpresivamente, el Poder Ejecutivo Nacional manda un proyecto de ley de educación ambiental. Manda un proyecto de ley de educación ambiental con el cual yo hay partes que no acuerdo, que las marcamos en las disidencias que teníamos, que creíamos que no hacía falta crear una estructura nueva para tener educación ambiental, pero aún así con esas disidencias y con esos pequeños puntos que nosotros marcamos como disidencias parciales del proyecto del Ejecutivo al proyecto que yo había presentado, nosotros nos comprometimos a apoyarla. Y esto es lo que les decía al principio. ¿Por qué? Porque en algún punto lograr este tipo de leyes requiere de mucho diálogo, de mucho consenso y de sacarse esta cosa de la ley es mía y de nadie más, y si no sale mi ley, esta cosa egoísta, no va a haber ley, ¿no? Entonces en este lugar dijimos, no, el apoyo tiene que ser, ok, hay un proyecto del Poder Ejecutivo, hay muchos diputados que lo van a apoyar, apoyemos todos este proyecto, marcando cuáles son nuestras distancias o nuestras diferencias, pero haciendo que la ley de educación ambiental sea una realidad en la Argentina. Y esto es lo que pasó en diputados, que la ley tuvo una amplia mayoría, pero bueno, hoy empezamos el camino del Senado, porque para que sea ley, la ley de educación ambiental tiene que tener hoy la otra sanción, que es la del Senado. Senado tiene ya despacho de comisión, pero tiene que llegar a recinto y convertirse en ley. Esto tiene que pasar durante este año. Por eso es importante, como les decía, la presencia de la sociedad civil totalmente organizada pidiendo por esta ley, porque creo que la presión es una presión más que positiva que nos permite en algún punto a los legisladores que impulsamos los temas decir, ojo que esta es la agenda de la sociedad civil, ¿no? Y acá hay un tema de interés y que nosotros le tenemos que dar media sanción. Yo sueño con el día que, digamos, ya es ley, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que vamos a empezar a igualar muchas cosas. La primera es que hoy en la ciudad de Buenos Aires hay un abordaje de educación ambiental, hay escuelas verdes, hay un tratamiento sobre las cuestiones ambientales, pero no pasan en mi provincia, que es la provincia de Santa Fe. Entonces, esto es una distancia entre los chicos que van a la escuela en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, y los que van a la escuela en la provincia de Santa Fe. Y espero que esta ley ordene un poco esto y nos diga, bueno, a partir de ahora todos tenemos que trabajar en los contenidos mínimos que tiene la ley para ver cómo de esta ley nosotros hacemos realmente un abordaje educativo que nos permita
empezar a generar conciencia en 3 lados, yo digo. Una es mejores ciudadanos, chicos más formados. Por el otro lado, docentes más formados y capacitados para poder educar en materia ambiental. Pero en tercer lugar, ni jueces que no tengan conocimientos ambientales y entiendan la importancia del cuidado del ambiente. Digo, esto me parece que es central en la formación cívica de cada uno de nosotros. Otras están más lejanas y otra es cumplir nuestros pactos o acuerdos internacionales que tienen hoy vigencia y que nosotros tenemos un compromiso como nación de empezar a responder sobre estas cuestiones. Por eso para mí esta ley es tan importante como otras. Yo espero que no caiga en estas leyes que después están pero no cumplimos. Digo, ley de bosques, por ejemplo. Entonces digo, las leyes son importantes, pero también son importantes el cumplimiento de estas leyes y sobre todo los controles a que estas leyes se puedan implementar. Y la ley de educación ambiental viene un poco a esto, a formar ciudadanos más conscientes del ambiente que hoy tenemos, ciudadanos capaces de reconocer que en distintas áreas la cuestión ambiental es algo transversal, que nos cruza a todos y que hay una responsabilidad de cada uno de nosotros en este sentido, ya sea como parte de la sociedad civil, como parte de la sociedad educadora o de los educandos, pero también como parte de quienes tenemos una responsabilidad política. Por eso esta ley de educación ambiental también lo que hace es diagramar un consejo consultivo donde hay distintas partes, ¿no? Está la parte de la sociedad civil, está la parte de los consejos federales del ambiente y Consejo Federal de Educación, pero también está incorporada la parte puntual de algunos organismos que tienen que estar presentes para entender que cuando nosotros trabajamos en un consejo consultivo que pueda ir abordando este tema, sea lo más amplio posible y podamos recabar muchas voces. ¿Qué discuto o qué cuestiono yo de este proyecto del que hoy están en tratamiento? Que me parece que no entró el Consejo Federal Agrícola, que podría haber estado como una parte importante, porque también hay que tener conciencia en el desarrollo sustentable y sostenible de la Argentina, que cuando insistimos que en la ley apareciera la idea de desarrollo sustentable, el Poder Ejecutivo se negó a ponerla como uno de los objetivos y una de las definiciones que tenía la gestión ambiental, y para nosotros sí es importante que el desarrollo sustentable o sostenible esté dentro de la ley. Y por otro lado, la pata universitaria, que nos parecía que tenía que estar más presente en esa ley, porque aún con las dificultades muchas veces que hay con la autonomía que tienen las universidades, es importante que incorporemos a las universidades dentro de ese consejo consultivo. Y para nosotros, además, había otra palabra que no aparece en la ley, que para nosotros era importante, que era la idea de empezar a hablar de gestión ambiental. O sea, ¿qué vamos a hacer en materia de gestión? ¿Cómo lo vamos a pensar? De esta ley, que es la de educación ambiental, también creo que otro de los logros que tuvimos en este año fue la ley Yolanda, ¿no? La ley Yolanda lo que viene a decir es, bueno, señores, para ocupar una banca, para ser funcionario público, se tienen que capacitar en materia de ambiente, y la ley Yolanda viene a capacitar a todo funcionario público en materia de ambiente. Y esto me parece que también es central. O sea, uno no puede seguir tolerando legisladores que no tengan por lo menos conocimientos mínimos de las cuestiones ambientales. Y por el otro lado, creo, y esta será una discusión que tendremos que dar para largo, pero que son los organismos públicos
los primeros que tienen que empezar a demostrar que los cambios en materia ambiental, en materia de sustentabilidad y en renovación de energías tienen que ser los edificios públicos, ¿no? Y todo lo que pasa dentro de los edificios públicos, que muchas veces después nos terminamos enojando porque la energía no es renovable, porque no importa si los aires quedan prendidos o no prendidos, porque los papeles se tiran y se tiran un montón. Digo, me parece que hay que volver a repensar estas cuestiones que tienen que ver con la lógica del Estado para también acelerar los procesos, pero por otro lado ser más sustentables en lo que hacemos todos los días. Y para cerrar, y después dar un espacio al intercambio, pero para escucharlos un poco a ustedes y que no hablar como un loro, yo lo que creo es que nosotros desde la Cámara de Diputados tenemos algunas responsabilidades en materia del ambiente que son indelegables. Primero, porque la Constitución Nacional y la Ley de Educación Nacional y General del Ambiente, más los acuerdos internacionales que nosotros ratificamos en el Congreso, nos ponen en un lugar muy protagonista, no solo de seguir legislando, sino de controlar qué pasa con estas cuestiones. Y esto me parece que es central y que debiéramos avanzar hacia una bicameral en cuestiones ambientales que nos permitan tanto al Senado como a diputados ir siguiendo y controlando cómo va el Poder Ejecutivo en la implementación de estas leyes y en los acuerdos o los objetivos que nos planteamos. Por otro lado, la Ley de Educación Ambiental viene a marcar como un hito en cómo nos vamos a meter de acá en adelante en lo que es la educación de toda una población, digo, de todo un país. Y esto me parece que es central. ¿Por qué? Porque hoy, si nosotros vemos quiénes están haciendo educación ambiental, se lo estamos dejando relegado solamente a la sociedad civil. O sea, hoy es la sociedad civil, a excepción de la Ciudad de Buenos Aires, los que educan en materia ambiental. Entonces tienen programas, tienen actividades, tienen proyectos que tienen que ver con la educación ambiental. Nosotros no decimos con esta ley vamos a correrlos, sino seamos socios de esto, ¿no? Y seamos protagonistas y que haya una responsabilidad indelegable del Estado de educar en materia ambiental, porque creo que lo que queda al final del camino es que si empezamos a pensar que vamos a tener chicos a partir de los 3 años que empiecen a educarse en materia ambiental, vamos a llegar seguramente después de una trayectoria de 15 años en un recorrido escolar formal con ciudadanos muy formados en materia ambiental y que seguramente van a ser más que necesarios. Así que este es un poco el recorrido de la ley, muy cortito como para que ustedes se hagan una idea, pero ahora, si les parece, abrimos un poco el ida y vuelta y podemos charlar un rato menos formalmente de lo que ustedes quieran saber. Bueno, buenísimo, Gisela, te agradezco muchísimo, fue súper claro, me parece. Bueno, como adelantaste, ahora vamos a abrir espacio a preguntas. Lo que sí les pido, chicos, es si me las pueden mandar por privado, a mí así no causamos distracciones mientras la diputada responde. Pero bueno, para empezar, Mati, no sé si querés arrancar. Dale, bueno, buenas tardes. Sí, te quería preguntar que hace poco leí los argumentos en contra de esta ley y argumentaban que era como una ley paternalista y que buscaba adoctrinar y decían también bueno, que ampliaba mucho el gasto público al crear estructuras estatales. Nada, quería saber qué piensa usted al respecto. Bueno, dos cosas. Primero, sí, yo creo que no había necesidad de generar una estructura paralela o una nueva estructura para la ley de educación ambiental porque no era necesario y eso no estaba en mi proyecto y se los dije al principio, ¿no? Me parece que ese es uno de los puntos en los cuales yo no coincido con el Poder Ejecutivo porque no hace falta crear nuevas estructuras para pensar
en materia de educación ambiental. Me parece que con lo que había en el Ministerio de Ambiente y lo que había en el Ministerio de Educación podríamos haber ordenado el trabajo, y era solamente una parte de la voluntad política, porque además hay que tener presente que la ejecución de la ley siempre recae en las provincias. Entonces iban a ser después, o serán después, los gobernadores o los ministros de Educación y de Ambiente los que tengan que ver cómo se implementa y cómo se ejecuta, más allá del apoyo que el Estado Nacional les pueda poner. Por el otro lado, lo de la ley paternalista, no sé si lo leí tan así yo, pero sí me parece como que había algunos legisladores que entienden que porque hablemos de educación ambiental, aparece como un librito cerrado por parte del Estado en el cual dice, bueno, los adoctrinamos por este lado y no hay posibilidad de pensar otra cosa. Digo, esto, la verdad es que no solo no coincido, sino que podríamos pensar todas las materias de una currícula educativa de esa misma manera, ¿no? Y me parece que en la generación de contenidos están todas las partes involucradas y que además los alumnos son críticos. O sea, yo confío en la capacidad también de la generación de contenidos conjuntos y de una mirada de la sociedad civil que empieza a marcar algunas cosas. Alguien me decía el otro día, bueno, hoy hay más árboles que, no sé, hace 20 años atrás. Entonces digo, bueno, pero eso no pasó porque de gracia o por simpática la gente plantó más árboles. Pasó porque en el medio de una crisis tomamos más conciencia de que eso hay que hacerlo. Entonces, cuando empieza a haber voz crítica, cuando empieza a haber algunas cuestiones que todos entendemos que hay que legislar, que entendemos que se empiezan a degradar algunas cuestiones ambientales, que hay que frenar con algunas cuestiones que hoy generan un impacto negativo. Digo, y tenemos muchas de esas cuestiones. Por ejemplo, plásticos de un solo uso. Digo, Argentina necesita reglamentarlo, porque si no, tenemos un montón de acuerdos internacionales, una ley general del ambiente, una ley de educación ambiental, una ley Yolanda, pero sin embargo todavía seguimos con un montón de temas que nos terminan faltando en la agenda y que son legislaciones que tenemos que dar la discusión. ¿Por qué? Porque no tiene sentido comprar una pasta dental y encontrarse con que tiene plástico, caja y envase. Digo, y apenas llegamos del súper, hacemos así, la tiramos y nos quedamos solo con la pasta. Entonces digo, esto es básico, es empezar a pensar que en las cuestiones ambientales hay mucho camino todavía por recorrer, pero sobre todas las cosas hay un montón de peleas para dar, porque no es fácil y porque indudablemente hay sectores que sienten, bueno, me vienen a atacar. No, yo digo, por eso vuelvo a algo que les decía al principio. Creo en el desarrollo sostenible y sustentable. Digo, el ambiente puede generar muchos nuevos empleos de los cuales no nos podemos imaginar. Y esto viene a cuento de lo que yo les contaba, que cuando yo tuve que elegir qué estudiar no existía la carrera de ambiente. Sin embargo, empezar a incorporar la cuestión ambiental generó un abanico de posibilidades desde el derecho, desde las ingenierías, desde las licenciaturas especializadas, que tienen que ver básicamente con las cuestiones ambientales. Entonces, y hay un desarrollo de industrias más verdes, de industrias que todavía nosotros no tenemos tan afianzada, como es lo de renovables, que es un camino que Argentina tiene que recorrer y que tiene un montón de oportunidades y que se abren muchas puertas. Entonces, cuando algunas, digo, posiciones más duras dicen, no, porque vienen a romper los esquemas o a generar menos trabajo. Uno dice, no, todo lo contrario. Digo, hablar de cuestiones ambientales viene a abrir un abanico del cual hoy no podemos todavía imaginarnos los argentinos, pero que el mundo probablemente hace 20 años empezó. Gracias. Bien, Juanma, si querés seguir. Sí, buenos días, buenas tardes. Yo quería preguntar sobre el acuerdo de Escazú que recién entró en vigencia el 22 de abril
y quisiera saber cuál es su opinión y qué impacto cree que va a tener en la Argentina. Bueno, en verdad ustedes saben que nosotros lo votamos hace muy poquito en la Cámara de Diputados y que este acuerdo, digamos, fue como fuimos el país 10 y necesitábamos 11, o sea que es como un avance que ya empiece en vigencia. Esto nos parece que es importante porque empieza a poner a Latinoamérica y al Caribe en el marco de entender que tenemos que tener legislaciones que tienen que ver con lo ambiental, ¿no? Y entonces esto me parece que es un acuerdo importante que nosotros sin lugar a dudas vamos a tener que trabajar mucho desde el Congreso, y esta hora que vos lo mencionás me hace acordar a algo que básicamente pasó en la discusión de la Ley de Educación Ambiental, que es que no lo mencionaba, no lo ponía, y nosotros dimos esa discusión y dijimos, no nos olvidemos de poner al acuerdo de Escazú entre los tratados que tiene la Argentina. ¿Por qué? Porque acá hay algo que es como central, ¿no? El acuerdo de Escazú lo que hace es, por un lado, el derecho a la información, a la libertad de expresión y sobre todo a la preservación de la vida y el respeto que pueden tener aquellos que defienden el ambiente. Pero también es un tratado, si querés, que está orientado o que piensa un poco en la participación de la sociedad civil y del Estado en materia de derecho ambiental, ¿no? Entonces en esto es, bueno, vamos a tener más información, vamos a poder ser más activos, más protagonistas, y eso es un poco Escazú en el marco de esto, pero rescato esto. En la Ley de Educación Ambiental nosotros dijimos, a ver, si vamos a nombrar, hay un artículo de la ley que nombra cuáles son los tratados que tiene la Argentina y dónde estamos. Escazú es algo que nosotros tenemos que referenciar, tenemos que poner y tenemos que mencionar. Pero ojalá, y en esto nosotros somos bastante insistentes dentro de nuestro despacho, el acceso a la información pública y a la información sobre todo en cuestiones ambientales sea una realidad, ¿no? Y empecemos a generar esos contenidos y no tengamos problemas cada vez que nosotros queremos buscar información o transparentar la información que tiene que ver con lo ambiental. Me parece que ahí nosotros tenemos grandes desafíos por delante, por eso nosotros siempre insistimos con estas cosas. Y como les decía al principio, creo que la implementación y los objetivos de estos tratados tienen que estar monitoreados por el Congreso, y por eso nosotros tenemos presentados un proyecto de crear una bicameral dentro del Congreso que hable de las cuestiones o que trabaje y ponga el foco sobre las cuestiones ambientales, tanto en el Senado como en diputados, que la podamos integrar los miembros de Senado y de diputados y que podamos tener un seguimiento de un montón de cuestiones que tendrán que ver con la implementación de estas cuestiones en la Argentina. Hoy hay algunas otras discusiones que tienen que ver básicamente con la cuestión de las sanciones, ¿no? Y con los delitos ambientales. Bueno, ahí vamos a empezar a discutir ese camino. Entonces, en ese lugar me parece que hay como un rol de control indelegable del Congreso que tendríamos que fortalecer. Buenísimo, en base a esto último que mencionamos, Alejandro tenía una pregunta también. Buenas a todos, ¿qué tal? A veces se me corta porque ando con la conexión medio mal. Justo tocaste, Gisela, ¿qué tal? El tema último de la bicameral, ¿no? Yo te quería preguntar en base a eso porque la verdad que, o sea, me parecería un gesto muy potente y muy bueno de parte del Poder Legislativo y de la política la creación de una bicameral, ¿no? Considerando también que el derecho al ambiente sano es un derecho constitucional.
Pero la pregunta va más orientada al lado de tu opinión política sobre la posibilidad de esto. Obviamente que crees que es posible porque presentaste un proyecto, ¿no? Pero me gustaría saber cómo lo ves y si ves predisposición de los otros bloques también para esto, ¿no? Porque bueno, puede ser que entre también el tema de la mezquindad política, pero la verdad que me parecería un gesto realmente muy bueno y muy positivo para la sociedad, una bicameral de control. Y bueno, te quería preguntar si opinabas que era realmente posible o que ves, en base al contexto que ya viviste, que podía trabarse. Mira, yo creo que a largo plazo va a ser una realidad. Como todo proyecto, necesitan como de los tiempos parlamentarios, entonces confío en que si no sale hoy, será mañana. Pero estoy segura de que hay un momento donde estas cosas tienen que empezar a suceder un poco en el trabajo conjunto, en el Congreso, digo, cuando hablo del Congreso hablo de las dos cámaras. Y hay bicamerales para muchos temas en el Congreso y las bicamerales no generan ni nuevas estructuras ni nuevas organizaciones, sino que es empezar a ordenar el trabajo legislativo y parlamentario. Entonces, hay bicamerales que son permanentes y me parece que una bicameral permanente de cuestiones ambientales tiene que ser una realidad en la Argentina y tenemos que llegar a eso. Si es hoy, no sé si será hoy, pero seguramente sea algo que empieza, que va a terminar pasando. Y no creo que vaya por el lado de la mezquindad, porque las bicamerales tienen la misma representación que tiene cualquier comisión dentro del Congreso, ¿no? Que es las mayorías, la primera minoría y el resto de los bloques, y los lugares se reparten de manera equitativa, de acuerdo a la representación que cada uno tiene en el Congreso. Y las presidencias y las vicepresidencias de esas comisiones son rotativas entre diputados y senadores, y hay, digamos, son acuerdos que están dentro del Congreso. Entonces no hay como ahí una mezquindad de decir, no, esto yo no lo quiero porque no puedo participar, porque no puedo estar, porque en el fondo la representación dentro de lo que son las comisiones es una representación que, que es equitativa al lugar de bancas que cada uno tiene, ¿no? Y entonces, además hay tradiciones dentro del Congreso, que algunas comisiones siempre las preside el oficialismo, otras la oposición. No pasaría por ese lugar, sino que me parece como que todavía tenemos que lograr la puesta en agenda de algunos temas, ¿no? Y la insistencia de que son temas que tienen tanta importancia que necesitamos tener un seguimiento y que el Congreso sea un actor relevante, ¿no? Que esto me parece que es lo que viene a poner en escena la cantidad de leyes que todavía nos van a quedar para ir legislando, pero sobre todo los acuerdos y los tratados que tenga el país en materia ambiental. Me parece que ahí vamos a ir teniendo cada vez más, si miramos un poco la agenda global, que está puesta como una de las prioridades grandes de los líderes del mundo, la cuestión ambiental, en ese camino vamos a ir, creo que impulsándolo mejor. Pero bueno, yo digo, yo lo presento, empiezo a charlarlo y entiendo que probablemente no sean cuestiones que surjan ya, para el ya, pero que algún día se dan. Por ejemplo, otra de las cosas que yo digo es, bueno, tenemos que cambiarle el nombre a la comisión. La comisión se llama Recursos Naturales y Protección, pero digo, ya no hablamos más de recursos naturales. Tenemos que hablar de ambiente, ¿no? Y no de medio ambiente, sino de ambiente como uno. Y esto me parece que es importante que también lo veamos reflejado en los nombres que tienen las comisiones adentro del Congreso. Por ahí son cosas menores frente a todo lo que hay que hacer, pero también son signos potentes a la hora de entender que todo tiene una misma línea, ¿no? Que es como corresponde a la línea del Poder Ejecutivo o a la línea del Congreso, que estamos en la misma línea todos. Bien, Tommy, ¿querés hacer tu pregunta? Dale, gracias. Hola Gisela, ¿qué tal? Un gusto poder hablar con vos. Muchas gracias por estar hoy con nosotros.
Te quería preguntar también un tema político. Yo también trabajo en la parte ambiental en gobierno, y lo que se nota mucho más en el espacio de Juntos por el Cambio es que muchas veces hay resistencia a la agenda ambiental, tal vez porque se vincula mucho en el imaginario colectivo con la izquierda, y frente a eso hay dos posturas. Están los que quieren abandonar la agenda ambiental porque piensan que no es algo que interpela al electorado derecha o centro-derecha, que es el propio del PRO y de Juntos por el Cambio en general, y están los que dicen, no, hay que tomar esta bandera como propia también de nuestro espacio y no regalarla. Entonces, ¿cuál es la relación entre esas dos posturas? ¿Qué posición tomás vos? ¿Cuál es la estrategia que pensás que se debería tomar? No coincido en... A ver, yo digo, creo que es una agenda hoy de todos los partidos, no es una agenda de unos o de otros. Puede que haya gente con una mirada un poco más obtusa que pueda pensar eso, pero a mí me parece que no es un tema ni de izquierdas, ni de derechas, ni de centros. Pero también digo que si uno empieza a pensar qué pasó en Juntos por el Cambio, hablando ya además de lo político, digo, Mauricio Macri fue un gran defensor de las cuestiones ambientales y fue un presidente que puso el tema ambiental en la agenda. Tanto es así que crea por primera vez un Ministerio de Ambiente, que participa de muchas cumbres, que firma los tratados y los acuerdos de la Argentina y se compromete a estas cuestiones e impulsa Escazú, ¿no? Esto me parece que es importante. Y sobre todas las cosas, me parece que el gobierno de Mauricio Macri hace algo que obviamente lo hace el Congreso, pero que es la sanción de la ley de cambio climático, el tener una Secretaría de Cambio Climático dentro del gobierno. Y es cierto que hay una resistencia, si querés, a pensar lo agrícola, ¿no? Esta idea de, bueno, un partido o un espacio que tiene tanto sustento, si se quiere, en una Argentina productiva, agrícola, ganadera, del interior, como provincias como la mía, como Córdoba, como Entre Ríos, puede empezar a generar como esta cosa de, bueno, todo este productivismo no tiene nada que ver con el ambiente. Pero yo creo que Mauricio en eso fue como bastante sensato y dijo, no, podemos hacer las dos cosas a la vez y es posible que logremos tener un país muy productivo, pero muy ambientalista, porque lo productivo tiene que ir de la mano del ambiente. O sea, de nada nos serviría reventar los recursos hoy, o como ya se reventaron, y seguir siendo pobres. Digo, la verdad es que uno tendría que estar pensando cómo vamos a generar una agricultura más sustentable que va de la y cómo o cómo tenemos mayor desarrollo de renovables. Y si pensamos un poco en lo que hizo nuestro gobierno con las renovables, fue un salto cualitativo y fue un salto muy grande para la Argentina pensarnos en las renovables. Entonces, yo cada vez que se me discute, bueno, la izquierda es la de la agenda ambiental, digo, gestión, digo, ¿qué pasó en la gestión de cada quien, no? Y cómo además, yo lo decía en mi discurso de ley de educación ambiental, uno tiene que ser ambientalista en el oficialismo, pero también en la oposición. No es que cuando soy oficialista soy ambientalista, pero cuando estoy en la oposición no, o viceversa. Digo, me parece que en esto hay que ser consecuentes y que hay una agenda muy amplia. Vuelvo al tema de las renovables porque me tocó vivirlo de cerca, de industrias que empezaron en mi provincia y muy cerca de donde vivo a generar los postes para la energía eólica, y eso no pasaba, y empezaron a generarlos acá en Santa Fe y pudieron entrar a todo lo que fue el renovar o toda una parte de ayuda que tenía el Estado Nacional en materia de créditos y de compras que tenía el Estado para la energía renovable y licitaciones y exportaciones. Y en ese lugar me parece que dimos un salto cualitativo y cuantitativo en materia de cómo nos desarrollamos. La agricultura también lo dio, más allá de que a veces
las izquierdas, la otra vez tenía una discusión con un diputado de Santa Fe que representa un poco a la izquierda, pero yo decía, bueno, cuando la agricultura pasó a la siembra directa fue una revolución, si se quiere, ambiental, porque en ese momento el daño que se le hacía a la tierra no, no era el que hoy pasa con la siembra directa, ¿no? Por eso la siembra directa generó también un destape del PBI de la Argentina y la posibilidad de tener como mayores recursos y mayores extensiones, y además es implementada en el mundo. Nos falta hoy seguir innovando en materia agrícola. Sí, yo creo que si me preguntás a mí, y lo discutía porque soy parte de la Comisión de Agricultura, yo a veces digo, bueno, en Argentina nos falta una ley de buenas prácticas agrícolas, nos falta pensar impuestos verdes, cómo alentamos a aquellos que cumplen absolutamente todo y que están dispuestos a dar o a hacer un cambio revolucionario en materia productiva. Y por otro lado, digo, tendríamos que empezar a pensar una ley de orgánicos para el país. ¿Por qué? Porque tenemos un montón de potencia, pero claro, cuando vos ves el esquema, si yo te doy, digo, soja en el corto plazo, claro que es rentable la soja en el corto plazo. Porque digo, es un esquema cortoplacista que no lo hace el productor, sino que el Estado lo empuja a ese lugar. ¿Por qué? Porque el Estado lo pone en ese lugar de, che, producí esto que es de lo único que vas a poder ganar. Ahora, si el Estado impulsara con créditos, con impuestos verdes, con incentivos, otro tipo de producciones, yo te aseguro que la rotación es casi inmediata, porque si hay un sector en la Argentina que rota mucho constantemente, es el agro. El agro está muy acostumbrado a rotar en nuestro país, y esto, si alguno es de alguna provincia como yo, se va a dar cuenta que una industria produce, o sea, vasos, y va a ser vasos hasta que pasen 100 años y seguirá siendo vasos. Digo, la industria arma su planta y dice, bueno, fabrico vasos y fabrico vaso, 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 vaso. El campo es muy diverso. El campo tiene distintos tipos de siembra soja, siembra trigo, siembra maíz, siembra girasol, tiene vacas, tiene tambo, y vos vas viendo que el mismo productor va pasando por distintas instancias de acuerdo a cómo va la rentabilidad de algunos productos. Entonces digo, la rotación es importante, pero hay que acompañarla. O sea, si no hay, yo lo llamo impuestos verdes, pero digo, si no hay incentivo a que vos decidas dejar esto que te dejaba determinado margen para hacer esto que te va a dejar algo razonable y que además te van a ayudar a ponerlo en el mundo, y bueno, claro que se le hace muy difícil. Por eso me parece que en estas cosas tiene que haber política de Estado. Excelente. Bueno, entonces para ir cerrando, hacemos una última pregunta y, y estamos. Mimi. ¿Qué tal? Sí, bueno, con Ceci cuando organizamos este encuentro nos surgió una pregunta, siguiendo con todo el tema de la legislación ambiental y todas las medidas que se están armando y que se promueven para la protección del ambiente, nos surgió la duda de cómo hacemos para que todo esto vaya de la mano con la economía argentina, que es bien sabido que es más bien extractiva, y además quería saber cuál es su visión sobre el uso de agroquímicos, que es un poco... Dos cosas. Yo creo que nuestra producción tiene un futuro enorme en lo ambiental, pero enorme. Todavía no somos conscientes, pero hace falta mirar un poco cómo consume el mundo para darnos cuenta que hoy hay un desarrollo que ni siquiera somos capaces de verlo, o algunos lo empezaron a ver, pero digo, hay como mucho camino todavía para andar en lo productivo y mucho para hacer desde la producción de alimentos, que es lo que sabemos hacer nosotros, ¿no? Entonces digo, tenemos un desafío muy grande, tenemos el know-how porque sabemos cómo hacerlo, y me parece que tenemos además
la calidad en nuestros productores y nuestros industriales de poder dar buenos alimentos al mundo. Entonces, en ese lugar no hay que tenerle miedo a lo ambiental, no hay que tenerle miedo a la idea de que el desarrollo puede ser sostenible, porque me parece que nada es más lejano que pensar que para ser productivos hay que degradarlo todo. Me parece que uno puede pensar en distintos tipos de industria con una mirada ambiental siempre, ¿no? No contaminante y realmente lo que recién les mencionaba del agro, que es donde más conozco, hay muchas buenas prácticas que hoy se aplican en el agro para contarles algunas cosas, pero yo me junto mucho con algunos ingenieros más jóvenes, qué sé yo, recién recibidos, que son como la cuarta generación de campos familiares y tienen una mirada totalmente distinta a la de los padres. O sea, arman tambos con vacas felices, se animan a ponerse en los campos otro tipo de cultivos sin que sea la soja para cuidar el suelo. Realmente tienen como una conciencia de que todo lo que rompan ahora será lo que no podrán sacarle al campo dentro de 5 o 10 años. Entonces dicen, no, bueno, hagamos rotación, cuidemos el suelo de esta manera, pensemos en tener más árboles, tienen otra mirada de lo agrícola y eso me parece que es como muy positivo, muy positivo. Y empezamos a ver también la diversificación. Hoy no hay solo soja en el campo, ¿no? Si uno empieza a mirar, hay un montón de otras producciones que a veces estábamos hasta lejanos de tenerlas y que hoy están presentes y que eso habla de cómo se van encontrando otros mercados y cómo nuevas generaciones empiezan a decir, bueno, el suelo hay que usarlo de otra manera. Eso por un lado. Y por otro lado, yo creo que en todo la tecnología va a venir a saldar muchas de las deudas que hoy o de las cuestiones que hoy hacen mucho ruido en lo ambiental. ¿Por qué? Porque yo creo que el desarrollo tecnológico, sin lugar a dudas, va a venir a solucionar problemas que hoy son probablemente contaminantes porque se van a diseñar nuevos productos que no contaminen, porque estaremos ante el desarrollo de la biogenética. Ustedes saben que acá en Santa Fe hay Bioceres, que es como una empresa que surge desde el centro de la universidad con una persona que es el hijo de Truco, que es quien crea la siembra directa, pero que le pone mucho empeño a esto. Ellos empiezan a trabajar sobre lo transgénico, ¿no? Sobre la idea de cómo empezar con la ciencia y la genética a transformar las semillas y lo que nosotros hoy entendemos como las semillas del agro para que sean más productivas, más sustentables, más adaptables a los suelos, a los cambios. Y esto me parece que empieza a hablar de que nosotros tenemos en la materia, por lo menos agrícola, pero creo que en muchas otras, un desarrollo tecnológico, científico, de mucha calidad, pero de mucha calidad, capaz de competir con el mundo, ¿no? Y de ser como bandera en el mundo de muchas cosas que nosotros podemos desarrollar acá. Por eso yo creo que cada cosa tiene que ser tratada con la responsabilidad que merece. Yo nada digo, esto no va más o esto hay que clausurarlo, sino que pienso que obviamente lo que haya que mejorar hay que mejorarlo, pero por el otro lado lo que creo es que sin lugar a dudas uno puede ir teniendo medidas que son puntuales en cada uno de los lugares donde estas cosas se aplican, ¿no? A ver, los agroquímicos, algunos, hay como dos bibliotecas, los que dicen que hacen muy mal, los que no dicen que hacen muy mal, ¿no? En ese camino nos encontramos con las dos bibliotecas del mismo lado. Ahora, lo que está claro es que vos no lo podés hacer sobre un lugar donde vive gente.
O sea, lo que está claro es que vos tenés que respetar las bandas que te van poniendo los municipios y que se van sancionando como legislaciones locales. Y esto me parece que está muy bien, que no es, bueno, vamos a quitarle la posibilidad a este otro. Lo que está mal es que no pensemos para ese otro algo más que no sea, bueno, como me tocó tener un campo a la orilla de la ciudad, urbanizo. ¿No? Porque en la urbanización también hay toda una cuestión ambiental que debemos rever, de dónde están, si están los humedales, no están en los humedales, si hay como realmente estudios de suelo que permitan hacer lo que hoy está pasando, si las ciudades se pueden extender tanto a lo largo, ¿no? Si es rentable estos esquemas de tanta extensión de nuestras ciudades, o tenemos que pensarnos en ciudades más para arriba y me parece que estas cosas hay que volver a darle como mucha cabeza y desde la política pública ponerlo a la discusión siempre, pero creo que lo que uno le tiene que dar a ese productor son alternativas. Y eso es lo que hoy no pasa. O sea, eso me parece muchas veces lo que no pasa. No ponemos alternativas frente a, bueno, legislamos verde, pero después no ponemos alternativas para para la reconversión de la industria. Entonces, este me parece que es uno de los desafíos que tenemos para adelante como Estado, ¿no? Entonces yo digo, si yo no quiero usar más combustible normal o quiero gastar menos luz de la normal, de la que usamos todos los días, tengo que hacer un esfuerzo para lo renovable. Y ese esfuerzo de lo renovable es empezar a pensar que yo pueda generar energía dentro de mi casa, pero que también se la pueda vender a la empresa de energía de mi localidad, porque si no, vender, subir, transferir, pero digo, estas cosas tienen que empezar a pasar más asiduamente y no como un fallo de un consumidor que logra ponerle a la empresa provincial de la energía, subir la energía y que se lo reconozcan, sino que tiene que ser parte de las agendas de las ciudades y ese me parece que es un camino que hay que transitar porque los cambios, sobre todo en lo energético, de cualquiera de las cosas que nosotros hacemos en nuestra vida diaria, suceden cuando hay promoción para ir hacia esos cambios. No es que la gente lo va a hacer porque se le ocurra nada más, sino que se hacen en el marco de políticas públicas, locales, provinciales, nacionales, pero tiene que haber como una iniciativa de alguien. Después habrá 3 locos colgados que lo hacen solos, pero digo, para que sea masivo hay que pensarlo en el marco de la política pública, de una agenda pública, no hay otra. O sea, nadie va a tener un sistema de transporte menos contaminante si no lo ponemos adentro de la agenda pública. Y nadie va a tener en su casa pantallas solares si no están dentro de la agenda pública. Digo, me parece como que lo podés hacer suelto, pero es siempre el impacto cuando se da en materia de que con eso estamos generando energía para la ciudad y sabemos que si la subimos generamos... Me parece que ese es el camino que hay que transitar en todo. Bueno, hasta acá llegaron nuestras preguntas. No sé si hay algo que quieras agregar que no te hayan preguntado. Si no, ya estamos llegando hasta el límite de nuestro tiempo. No, solo les quería preguntar una cosa a ustedes, que es, ¿son estudiantes de ciencia? ¿De qué son estudiantes? Ciencias políticas y De relaciones ciencia política. internacionales. Ambas Y la carreras. cuestión ambiental, ¿alguno tiene como desarrollado que quiere ir hacia ahí o es solo...? Porque hay mucho, yo también soy licenciada en ciencia política y hay mucho por hacer, mucho como para replantear y para pensar. Por eso insistía con esto de las agendas locales, ¿no? Las agendas de cómo nos pensamos como, no sé, administradores públicos en agendas ambientales y cuánto de esto realmente se puede implementar y cuánto sería muy fácil de hacer y ni siquiera nos imaginamos, ¿no? Y tiene cero costo a veces.
cero o mínimo, pero no lo llevamos a la práctica. Pongo un ejemplo muy cortito y ahí los escucho, pero el otro día me escribe una ONG que es australiana y me contaban que habían ellos invertido en una de las villas de Rosario un poste de luz para una calle que era muy oscura y que ese poste de luz que daba luz era solar, ¿no? Entonces el costo era nada, era poner en un lugar oscuro luz solar, digamos, renovable total, sin cables, sin gasto, y que ellos lo habían hecho como una iniciativa, pero decían, bueno, ahora necesitamos que se comprometan más para que esto sea como en todo el barrio, ¿no? Y que esto esté como en todo el barrio, exista este sendero que se ilumina. Y digo, verdad que a veces uno no lo piensa en la agenda pública, pero hay un montón de cosas que la inversión primero es muy poca, o a lo mejor es, pero después ya está, lo hace solo, ¿no? El costo después del mantenimiento es casi cero y lo que estamos aportando es un montón y no somos capaces, como, no sé si no somos capaces, pero creo que es como lo que hay que empezar a pensar en las cabezas de las agendas de ciudades o de países o legislativas que queremos tener. Sí, tal cual. Yo, Gisela, estoy en el gobierno de la ciudad, estoy encargado del relacionamiento con jóvenes y universidades de la parte de economía circular y me doy cuenta que los politólogos tenemos la virtud de este perfil más generalista, que sabemos de todo un poco, y en una materia tan transversal como es todo lo ambiental, todo lo relacionado con sustentabilidad, es importantísimo. Entonces, no sé si coincidís, pero veo que ahí nosotros tenemos una ventaja, que es que podemos hablar con todos los actores de la sociedad con un piso mínimo de conocimiento, y eso en algo como esto que es tan transversal y tiene que llegar a todos, y todos están demostrando interés, es muy importante. Totalmente de acuerdo, y ahí un poco, para que tengamos un poco de idea, en la Argentina los municipios hacen muy poquito en la separación de residuos, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es básico, o sea, es una tarea que tiene cualquier intendente y sin embargo lo haces vos en tu casa y después nadie te lo junta separado. Porque la separación, yo vivo en un lugar donde no existe la separación. Entonces, cuando decías economía circular, bueno, ¿cuánto hay de esto que nosotros podemos entender que se recicla, que se composta, que se vuelve, que vuelve a un esquema de reuso y que nosotros que la agenda pública no lo compre? Que todavía haya basurales a cielo abierto, o sea, donde tiran todo, queman todo, da todo lo mismo, y eso es el juntadero de absolutamente todo, y entonces después ves otras experiencias que cuando lo cierran decís, este tipo es fantástico. Cerró el basural a cielo abierto, separa en origen, tiene cooperativas, esas cooperativas generan trabajo, todo en un pueblito así, y decimos, ¿por qué no replicamos esto a un montón? Bueno, porque creo que estamos como ahí en lo que decía Tomás, ¿no? En esto de sentar a distintas partes para entender de que hay alternativas laborales tanto en la economía circular como en la economía de la sustentabilidad y como en un montón de aristas que todavía no sabemos ni de qué se tratan, ¿no? Porque me parece que eso le pasa muchas veces a los intendentes o, bueno, ¿cómo arranco? Y arrancá por el principio, empezás separando vos y que la gente genere como conciencia de todo lo que puede hacer en materia de separación solamente, que es el básico, ¿no? El básico de entender una ciudad con conciencia. Esto que están diciendo a mí me llega mucho y me enciende mucho también, ¿no? Porque respondiendo a tu pregunta, antes de que Tommy respondiera,
Sí, a mí me encantaría poder dedicarme a lo que es gestión ambiental, porque esto es a modo totalmente personal, ¿no? Estoy extremadamente de acuerdo con algo que dijiste, que es no podemos seguir teniendo profesionales sin formación en cuidado del ambiente. Creo que pensar en ambiente es pensar en el futuro y es hora de que la política se haga con vista al futuro. Eh, Creo que es algo que es absolutamente urgente y que a nosotros como futuros profesionales nos interpela enormemente. Eh, y es algo que yo en lo personal tengo presente todo el tiempo, cada vez que me pongo a estudiar o cada vez que estoy haciendo tareas de mi vida cotidiana. Por ejemplo, yo tengo un campo en provincia de Buenos Aires, muy chiquito, eh, y nada, cuando nosotros nos fuimos para allá, es en la localidad de Bransen, en Buenos Aires, no sé si alguno la conoce. Em, Cada vez que íbamos, yo notaba el impacto que nuestra basura generaba en el campo chiquitito que manteníamos con mi familia. Y empecé a averiguar, a ver de qué forma puedo yo tener el menor impacto posible en lo que es un ambiente que yo voy a ocupar. Y empezamos con todo lo que es el compostaje y demás, y de repente tenemos en una tierra que no es para nada fértil, como son los terrenos medio pantanosos de ese sector de la provincia, una huerta que produce para uso doméstico un montón. Entonces siempre me imagino cómo podemos hacer nosotros, futuros tomadores de decisiones, eh, llevar eso a algo más masivo, como decías antes. Así que creo que estos espacios nos enriquecen muchísimo. Nada, te agradezco un montonazo. Fue para mí, en lo personal, súper inspirador y súper enriquecedor. Así que nada, eso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y ojalá en la presencialidad algún día puedan venir al Congreso y hacer como una instancia más de ver una comisión, un proceso de ley. Siempre es lindo poder invitarlos, pero bueno, estamos en tiempos más que difíciles para hacerles esa invitación. Igual les quedan mis teléfonos o el de mi despacho y espero que si transitamos esta instancia y alguno cuando esté un poco normalizado tiene ganas de ver el proceso de adentro, está más que invitado a hacerlo y a ver cómo funciona, obviamente también a ver cómo es el proceso de pensar una ley y cómo empezamos a diseñarla y ya les tiré que voy a meterme con algunos temas, así que si hay alguno interesado en buenas prácticas agrícolas, orgánicos, acepto ideas y sugerencias porque es un poco donde vamos a entrar a trabajar. Creo que es como un camino que, de nuevo, tenemos que empezar a poner en el faro que estos son temas de la agenda agrícola, ambiental argentina y que hay que repensarla. Así que lo que ustedes, hay alguien, Kiko, que trabaja conmigo, les deja mi red, después alguien está en contacto con Guille, que es de mi despacho, con Javier, pero lo que ustedes crean que necesitan o lo que ustedes me puedan sugerir y quieran, más que bienvenido. Y, y bueno, nos debemos un encuentro presencial, como todos deseamos, creo, ¿no? Porque no es lo mismo. No lo es, pero sí, nos queda anotado para cuando Para alguna vez. podamos. Bueno, muchas Exactamente. gracias por la invitación a todos ustedes. Rindan bien. Gracias, Muchas gracias. muchísimas gracias.